Bueno, vamos a seguir hablando de medidas especialmente con motivo de las elecciones, pero ahora relacionadas con la pandemia. Estamos con José Miguel Bernucci, secretario regional del Colegio Médico y secretario nacional del Colegio Médico, que ya nos acompaña a través de esta llamada por Zoom, ¿no es cierto? Para contactarnos y para contarnos también, José Miguel, cómo son las condiciones, cómo evalúa el Colegio Médico que estamos llegando a esta elección. ¿Estamos en un buen escenario, a pesar de que han aumentado los contagios, por ejemplo, para enfrentar una elección como esta? Hola, muy buenos días. Bueno, sí, mira, yo creo que para poder saber cómo llegamos a esta elección, podemos analizar la misma experiencia que tenemos hacia atrás. La verdad que hemos enfrentado 2 o 3 procesos eleccionarios, uno de ellos una mega elección, y la verdad es que por lo menos la última que tuvimos ¿no es cierto?, por ahí por abril-mayo, la verdad es que la tuvimos en un muy mal escenario epidemiológico, y aún así, tanto la mega elección como esta elección en mal escenario epidemiológico, la verdad es que por el acto eleccionario en sí no hay información o no hay evidencia que se hayan producido aumento de contagio, algo que es bastante concordante con la experiencia internacional. Por lo tanto, en ese sentido, creemos que las medidas tomadas, por lo menos hasta ahora, habían funcionado. Donde tenemos ciertas dudas es que si uno hace un subanálisis de los datos de COVID, principalmente después de la mega elección, hubo algunos clústeres que se generaron en las celebraciones de los distintos comandos a nivel nacional, y eventualmente esa pérdida, ese relajamiento, ¿no es cierto?, que se da en estos momentos de felicidad, con pérdida de distancia social, probablemente mal uso de la mascarilla, sin los resguardos necesarios, probablemente ahí es donde hay mucho mayor riesgo, pero por el acto eleccionario en sí, por lo menos hasta ahora, nos ha ido bastante bien. O sea, la recomendación principalmente, después de las últimas elecciones que hemos revisado en cuanto a datos, se ha notado una considerable baja, por ejemplo, en la participación de adultos mayores. Y ahí me gustaría que nos centráramos, porque también entonces el llamado es para que los adultos mayores puedan concurrir con confianza a participar de este proceso eleccionario, ¿no? Que no representa ningún riesgo, ¿no? O sea, evidentemente no es que no represente ningún riesgo, riesgo hay, pero evidentemente este es un riesgo menor. Es un riesgo que por lo menos en los actos eleccionarios anteriores ha sido controlado, y evidentemente hoy en día, con un mejor escenario epidemiológico, en un contexto donde nuestros mismos adultos mayores, existe un altísimo porcentaje de adultos mayores vacunados, lo cual les entrega una protección extra que no estaba presente en los actos eleccionarios posteriores. Evidentemente, si asistimos a votar con nuestra mascarilla, respetando, ¿no es cierto?, los aforos y el distanciamiento social, con el uso de alcohol gel, y evidentemente haciendo un voto rápido, ¿no es cierto?, que nos permita entrar, votar rápidamente y salir de los locales de votación, creo que vamos a tener la misma buena experiencia en el acto eleccionario que hemos tenido previamente. Ahora, José Miguel, ¿cómo ve usted las cifras que hemos tenido en el último tiempo? El viernes, ayer, se reportó una leve baja en la positividad, pero me queda la sensación a mí de que hemos estado con alzas de contagios y luego viene una baja, y luego viene una alza nuevamente y después tenemos una baja. Este fenómeno más bien ondulante, ¿qué señales entrega para el Colegio Médico? Mira, en general, en realidad uno, si desagrega los datos, lo que vemos es que nosotros en la región metropolitana, hasta probablemente 10 días atrás, teníamos una alza sostenida que finalmente fue desacelerando y luego empezó a bajar. Hay que recordar que la región metropolitana en el último tiempo se había llevado entre el 50 y 60% de los contagios totales a nivel país. Y en ese sentido, en los últimos 7 días tuvimos una disminución de más o menos un 17% de los casos en la media móvil de los últimos 7 días. Sin embargo, si uno saca la región metropolitana y va a ver en el fondo qué es lo que está pasando en el resto de las regiones del país, estamos viendo un alza, digamos, con bastante aceleración. Por lo tanto, en realidad, efectivamente, si uno ve el total de casos, efectivamente se producen estos efectos de ondulatorios, pero principalmente por la diferencia que está generándose en las distintas realidades, y esto principalmente comparando la región metropolitana con el resto de las regiones. La verdad es que lo que nos lleva a pensar, digamos, este efecto ondulatorio, lo primero es que nos mantiene en la incertidumbre. Todavía estamos en un momento donde no podemos asegurar a la población de forma eficaz y de forma férrea si en el fondo ya pasamos el pic, no hemos pasado el pic, o cuánto más adelante si es que vamos a volver a tener un alza. Lo segundo
es que evidentemente este efecto ondulante nos hace permanecer, tal como dije, en la incertidumbre, pero también esperando, digamos, o por lo menos con mucha ansiedad referente a lo que pueda pasar con nuestro sistema hospitalario. A pesar de que no tenemos tantos hospitalizados, sí hemos tenido una alza, y estas pequeñas alzas en un contexto donde ya tenemos nuestra UCI llena de pacientes no COVID, evidentemente nos puede generar un desbarajuste mayor a nivel sistémico. Lo tercero es que lamentablemente, a pesar de, como usted dice, Karina, que hemos tenido estas alzas y estas bajas, ¿no es cierto?, y que probablemente se va generando una meseta muy alta, esto mantiene un nivel de fallecidos de 20, 30, 40, 50 fallecidos semanales, y eso es muy lamentable porque todavía no logramos llevar a cero los fallecidos, y evidentemente cualquier pérdida humana es un fracaso, digamos, desde el punto de vista de política de protección hacia las personas. José Miguel, recién estábamos revisando consultas de las personas frente al proceso eleccionario. Se las hacían Andrés Tagle, presidente del Colegio del Servicio Electoral. Pero aquí había una consulta que nos llamó la atención y que tenía que ver con aquellas personas que se están haciendo un PCR o se hicieron un PCR y están esperando los resultados. ¿Esas personas pueden salir a votar o no pueden salir a votar? Y en el caso de que hayan sido designadas vocales de mesa, ¿pueden ir a cumplir con esa labor? A ver, lo primero que hay que diferenciar es la razón de por qué se hicieron el PCR. La verdad es que los PCR es por búsqueda activa, o sea, en personas asintomáticas, en personas que por un viaje o en personas que por alguna acción se hicieron una PCR y están a la espera del resultado. Esas personas no tienen ni una limitación de movimiento porque principalmente esa PCR se hace, como te digo, por una razón que va más allá, digamos, de la sospecha. Ahora, distinto es el caso de las personas que tienen sospecha, ¿no es cierto?, o que son casos probables y que están a la espera de confirmación o que se descarte la enfermedad a través del examen. Esas personas efectivamente tienen indicación de aislamiento hasta que les llegue, ¿no es cierto?, el resultado. Y esto, más allá por una norma, es por un tema, obviamente, es por un tema, digamos, sanitario, de seguridad hacia el resto de las personas. Si yo, en el fondo, tengo sospecha de que evidentemente puedo tener COVID, la recomendación, a pesar de las medidas de autoprotección, es que tiene que guardar aislamiento hasta que se confirme o se descarte la enfermedad. Si se confirma la enfermedad, evidentemente tendrá que cumplir todos los aislamientos, ¿no es cierto?, y las cuarentenas necesarias que indica la norma. Y si esto no es así, evidentemente tiene otro cuadro respiratorio que no es COVID y evidentemente tendrá que usar las medidas de seguridad para no contagiar a las personas a pesar de que no sea COVID. Entonces, en ese sentido, las personas que están con sospecha de enfermedad tienen que hacer su cuarentena o su aislamiento hasta que llegue el resultado, y evidentemente eso genera una licencia médica, genera un certificado de reposo, y en ese caso las personas que quieren ir a votar no lo pueden hacer, y las personas que son vocales de mesa tienen un motivo de excusa frente a una enfermedad. ¿Y esto corre también para los contactos estrechos, los que se hacen PCR por ser contacto estrecho? ¿Pueden salir o no pueden salir? A ver, es que, Karina, lo que hay que aclarar a las personas es que los contactos estrechos no necesariamente se tienen que hacer PCR. Los contactos estrechos en realidad tienen indicación de aislamiento per se por solamente el hecho de ser contacto estrecho, ¿ya? O sea, si tienen con mayor razón si se hace un PCR. O sea, sí, lo que pasa es que la PCR, ojo que la PCR no está indicada en la norma chilena. O sea, a los contactos estrechos no es obligatorio hacerse una PCR. Muchos de ellos se hacen PCR o porque en el fondo tuvieron la oportunidad del acceso o porque están en sospecha de ellos ser un caso activo. Entonces, lo que quiero decir, Karina, es que no es necesario el PCR. Si tú tienes la definición de contacto estrecho, no hay que con o sin PCR, con o sin PCR no puede salir 7 o 10 o 11 días, de acuerdo si están o no con su calendario de vacunación completo. Ya, otro escenario, por ejemplo, una persona que tiene síntomas en la mañana, se ha hecho mucho hincapié en los últimos días respecto de que el virus ha ido mutando y que ya ahora ni siquiera provocaría fiebre, sino que está cambiando los síntomas, por ejemplo, a que pudieran asemejarse a un simple resfrío. Si una persona amanece en esas condiciones mañana domingo, ¿es mejor que se reste del proceso eleccionario, no vaya, o puede ir y votar igual considerando el periodo de contagio? No, hay que ser sumamente claro con las personas. Hoy en día, en nuestro país, cualquier persona que tiene síntomas respiratorios, sean estos leves, moderados o severos,
y sean estos acompañados o no acompañados de fiebre, la primera posibilidad diagnóstica en el contexto epidemiológico en que nos encontramos es que sea COVID. Y por lo tanto, esas personas, la recomendación desde el punto de vista médico es que se tienen que ir a testear. Por lo tanto, cualquier persona que presente un síntoma respiratorio, sea congestión nasal, dolor de garganta, disfonía, tos, con o sin expectoración, esté o no presencia de fiebre, la primera posibilidad diagnóstica en el contexto epidemiológico en que nos encontramos es que sea COVID y esa persona está obligada, por lo menos, no obligada desde el punto de vista legal, pero sí la recomendación médica es que obligatoriamente se tenga que hacer un test diagnóstico para confirmar o para descartar la enfermedad. En caso de que más encima tengamos antecedentes, ¿no es cierto?, de haber estado en contacto con otra persona, evidentemente la posibilidad de contagio se hace aún mayor y por lo tanto la posibilidad, digamos, de realizar otras acciones que no sea aislarse también disminuye bastante. Por lo tanto, la recomendación en nuestro país, independiente del proceso eleccionario, es que cualquier persona con síntomas respiratorios, sea leve, moderado o severo, tiene que testearse a la brevedad para poder confirmar o descartar la enfermedad. Bueno, José Miguel Bernucci, le queremos agradecer por haber estado con nosotros esta mañana y entregar estas recomendaciones que son claves también para que toda la gente pueda participar de manera responsable en estas elecciones. Que tenga un buen día. Sí. Un buen día y ojalá mañana tengamos un proceso eleccionario ejemplar, como siempre ha sido, y ya un fuerte llamado a la gente a que participe de forma segura y con todas las medidas de autocuidado. Muchas gracias, José Miguel. Buen día. Mañana vamos a estar sin duda requiriendo